Entonces la tarea de los historiadores hoy conlleva un fuerte desafío, ¿cuál es? El de realizar la explicación comprensiva de las acciones humanas realizadas en un tiempo pasado, en el contexto de este siglo, caracterizado por una crisis que pocos saben describir. Los teóricos de la historia coinciden en su diagnóstico de una transición histórica e historiográfica de resultados todavía inciertos. Jacques Rebel escribía que el futuro se volvió opaco, el presente también, y el pasado se convirtió de pronto en una suerte de valor refugio. Desde el punto de vista historiográfico, pensamos en un perfil entonces de un historiador activo, consustanciado con el proceso de la investigación que ejecuta y protagonista de las decisiones que va a tomar. Bien, en estas líneas introductorias cabe vincular todo lo que hasta acá se ha venido diciendo, se ha venido exponiendo acerca de la importancia de los museos, la importancia de las acciones políticas, la importancia de las instituciones, la vinculación justamente de los museos como institución de resguardo de los bienes producidos en tiempos de la historia. Ahora, ¿por qué la necesidad de resguardarlos? ¿Qué relación nosotros podemos tener desde este presente tan tecnológicamente producido, donde todo es accesible, donde se aplica todas las tecnologías, donde Internet está a la orden del día, y de pronto, como ustedes dijeron, tenemos museos privados, museos estatales, tenemos museos muy grandes, muy pequeños? ¿Por qué conservarlos? ¿Qué es lo que nos lleva y nos motiva a conservarlos y a seguir reflexionando sobre ello? Es porque estos museos, los museos históricos a los cuales yo estoy aludiendo, nos están conservando nada más y nada menos que el paso de los hombres por el tiempo, con todas sus intencionalidades y con, por supuesto, esos bienes para poder interpretarlos, conservarlos, para poder difundir y cuidarlos, necesita justamente de la labor de quienes están en los museos, del personal que va no solamente a cuidarlos, sino que va a mostrarlos, que va a dar información sobre ellos. Entonces, en este sentido, estos bienes que van a mostrar justamente las acciones en un tiempo que ya pasó y que son, digamos, la evidencia de los acontecimientos que sucedieron en un tiempo determinado, requieren el interés de las instituciones. Entonces, en este sentido es que voy entonces a aludir a puntualmente la Universidad Nacional de San Juan y dentro del marco de la Universidad Nacional a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Como todos conocerán, la Universidad Nacional de San Juan está conformada por 5 facultades: Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales, Arquitectura, Urbanismo y Diseño y Filosofía, Humanidades y Artes. En el marco de su plan de gestión, la universidad tiene como objetivo fortalecer la vinculación con el medio con la finalidad de contribuir al desarrollo local y regional, apoyando las actividades académicas, la investigación conjunta y la construcción de espacios que permitan generar conocimientos e información para aportar a la planificación y desarrollo del territorio de manera sustentable. Contribuye a la búsqueda de soluciones a problemas de la comunidad a través de las funciones de docencia, investigación, creación y extensión. Y en esta última, con sus subniveles de articulación, transferencia y vinculación. Desde distintas áreas del conocimiento, la universidad ha venido ejecutando acciones que han apuntado a estudiar sectores del espacio geográfico donde se necesita realizar tareas de protección y de conservación, tales como las denominadas áreas protegidas. Desde el Instituto, por dar algunos ejemplos, desde el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, se trabaja en el estudio de paisajes culturales con miras a su conservación patrimonial. El Instituto de Geología, INGEO, se ocupa del registro y evaluación de condiciones naturales
y definición de estrategias de preservación del patrimonio geológico y paleontológico de la precordillera sanjuanina. La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, a través de sus unidades de docencia, investigación y creación, desarrolla acciones que apuntan a responder a las problemáticas sociales, educativas, de ciencia y tecnología, en el contexto de un mundo globalizado con sus conflictos, problemas, peligros, compromisos, pero también desafíos, en el cual ofrece diagnósticos y propuestas para el ordenamiento territorial, para el diseño de cartografías para el conocimiento cierto del territorio local, el uso y cuidado del agua como herramienta de integración territorial, el cuidado del medio ambiente, la definición de áreas de protección histórica, expansión académica hacia los departamentos alejados, la creación de carreras de grado y de posgrado. El Instituto de Geografía Aplicada, que pertenece y depende de la Facultad de Filosofía, ha elaborado diagnósticos de problemáticas como el crecimiento poblacional explosivo sobre un espacio reducido, los déficits de vivienda, equipamiento y servicio, la marginalidad urbana, la ciudad administrada por 6 municipios, la falta de coordinación entre los organismos de administración municipal, provincial y nacional. El mismo instituto está diseñando un atlas digital del medio ambiente de la ciudad de San Juan. El mismo contendrá información del espacio físico, natural y del espacio urbano, con un análisis de la evolución del espacio construido desde 1945. Además, facilitará información sobre focos de contaminación, suelos con revelición, incendios subterráneos y situación de espacios verdes. Respecto al patrimonio, destacamos la labor llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Allí, la doctora Micheli, su actual directora, expresaba: los sitios tienen mucho para decir. Los lugares en que se hallan piezas de interés arqueológico contribuyen más que esos mismos objetos en la reconstrucción del pasado humano. Yo siempre digo que San Juan es un gran yacimiento arqueológico. La intervención erudita de este instituto es lo que en el tiempo ha contribuido a que en San Juan las zonas ricas en existencia de piezas del pasado sean declaradas como áreas arqueológicas patrimoniales. El lugar, el marco natural de existencia de una pieza arqueológica, continúa la directora, entraña mensajes que, decodificados científicamente, revelan datos cruciales para el conocimiento del pasado. En el citado instituto se ejecuta el proyecto de transferencia de resultados de investigación y creación correspondiente al programa Conocimiento y Difusión de la Prehistoria de San Juan. También se ejecuta el proyecto Investigaciones Arqueológicas y Documentales sobre el uso del agua por los grupos humanos prehispánicos y de contacto de San Juan. También realiza tareas de campo, realiza tareas y acciones de protección del patrimonio arqueológico y realiza tareas de asesoramiento al gobierno de la provincia de San Juan. En el ámbito del Departamento de Geografía, por ejemplo, se desarrolla el Programa Universitario de Investigaciones en Turismo, PRITUR, dentro del cual se ejecuta el proyecto Universidad y Municipio, construcción de un modelo de gestión de desarrollo sustentable y competitivo del turismo. En esto decirles que la universidad comenzó hace un par de años atrás a fortalecer la relación con los departamentos, con departamentos alejados y con departamentos cercanos. Inclusive nuestra universidad tiene sedes en el departamento de Jáchal recientemente. La Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, y acá voy a esto cuando yo comencé con las notas diciendo en qué medida la institución, en este caso la Universidad Nacional y la Facultad de Filosofía, de qué manera está trabajando para el rescate de la memoria, para la conservación y el apoyo a las tareas de cuidado del patrimonio histórico-cultural, del patrimonio natural. No solamente en las acciones propiamente dichas que hace un director de instituto, como en este caso el de Investigaciones Arqueológicas y Museos, sino también en la formación de recursos humanos. La Facultad de Filosofía, en forma conjunta con la Facultad de Arquitectura, en el marco de un convenio con la Secretaría de Cultura de la provincia de San Juan, creó la carrera Especialización en Patrimonio Arqueológico y Paisaje Cultural de los Andes Meridionales. En esto, rescatar el apoyo del gobierno y la acción integrada de dos facultades,
sumando presupuestos, sumando recursos humanos, sumando masa crítica. En el año 2013, la Facultad de Filosofía comenzó el dictado de la Tecnicatura en Turismo en el departamento de Valle Fértil, en el marco de un convenio con la Municipalidad Departamental. Esto es lo que dije recién, la universidad también yendo hacia los departamentos. En el año 2014, cito solamente ejemplos nada más, porque son muchas las acciones, se organizó el primer seminario regional de turismo étnico. También quería rescatar en esto de la formación de recursos humanos una acción que hemos compartido con mi amiga María Julia. Desde el año 2009, en la Facultad de Filosofía, se ha trabajado en lo que se denomina espacios institucionales de gestión de las prácticas. Tal es el caso de la cátedra práctica profesional correspondiente a la licenciatura en Historia, en la cual se planificaron y desarrollaron prácticas de estudio y trabajo en las cuales se incentivaron y potenciaron las relaciones entre teoría y práctica en la universidad, como marco de análisis de la potencialidad pedagógica de las prácticas de estudio y trabajo de alumnos avanzados del último año de la carrera de grado, utilizando las llamadas áreas de intermediación, como por ejemplo los museos. En ese sentido, dos palabritas respecto a lo que hicimos con María Julia. Trabajamos con los alumnos que estaban cursando la cátedra, dándoles conocimientos teóricos y prácticos acerca, por ejemplo, de la tarea que se realizaba en el Museo Agustín Ñeco, en el Museo y Casa Natal Domingo Faustino Sarmiento. Contamos con la participación como conferencistas de profesores invitados de primer nivel. Nos acompañó María Julia, como dije, la profesora Valeria Sachi, y nuestros alumnos recibieron todo un planteo y exposiciones teóricas acerca de la relación que hay entre la historia y los museos, pero pensando en futuras tareas de inserción laboral. Luego, los alumnos fueron al Museo Agustín Ñeco y también al Archivo Histórico de Tribunales de nuestra provincia, y allí compartieron 120 horas de prácticas de estudio y prácticas laborales. Y allí, por ejemplo, en el museo pudieron participar, primero observando y luego formaron parte, se sintieron involucrados y comprometidos en las tareas propias que hacía el Museo Agustín Ñeco. En relación a esas instituciones, la facultad firmó más adelante un convenio con la Secretaría de Cultura de la provincia de San Juan, que forma parte del convenio marco de pasantías educativas, firmado entre la Universidad Nacional y el gobierno de la provincia, para realizar tareas en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Museo Provincial Agustín Ñeco, Bandera Cabot, también pasantías en el ente autárquico Ischigualasto y en el Archivo Histórico de la provincia. Es decir, quiero marcar con esto de qué manera también la institución tiene que estar muy presente para no solamente fortalecer la formación de recursos humanos, sino motivarlos y decirles, hay trabajo, se puede trabajar en los museos, se puede trabajar en los archivos, y empezar desde que los alumnos están haciendo su carrera de grado, es decir, fortalecer vocaciones y despertar vocaciones. En el Instituto de Historia Regional y Argentina, ya para ir terminando, Héctor Domingo Arias, lo dejé para el último porque es el lugar donde nosotros venimos trabajando hace muchos años, y decirles que este instituto tuvo a dos excelentes directores, como fue el profesor Héctor Domingo Arias y la profesora Margarita Ferrá de Bartola. En ese instituto se creó y está vigente el programa Historia Regional, y en el mismo se desarrolló una línea de investigación referida al patrimonio histórico-cultural, cuando todavía poco se hablaba en la universidad y en los institutos acerca de qué era esto del patrimonio histórico-cultural en las facultades. Allí se planificó, se presentó y fue aprobado con subsidio un proyecto trianual subsidiado por la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por la profesora Margarita Ferrá y María Julia Ñeco y todo un grupo muy grande de profesores, trabajándose en los departamentos de San Juan en 3 categorías teóricas: lugar, sitio histórico e imaginario social, que dio como resultado la publicación de este libro que les muestro acá, que se denomina Aportes desde la historia a la revalorización del patrimonio cultural sanjuanino.
A continuación, algunos lineamientos. Quería compartir con ustedes este libro que se publica. Sí, ella termina. Quería compartir con ustedes un párrafo nada más de la persona que hace el referato, para decirles que también esto de los museos, del patrimonio, de conservarlo, de trabajar, de reflexionar, de seguir luchando, porque como dijo muy bien recién las profesoras que nos antecedieron, no todos los museos tienen toda una infraestructura y todo un equipamiento como lo necesitan, pero sin embargo se sigue adelante. Bueno, también se puede culminar en una publicación que se difunda y que se divulgue y que se conozca. Dice el autor del referato: por otra parte, en esta publicación se muestra una labor sistemática en la búsqueda de fuentes y bibliografía que le permite desarrollar acabadamente todos los temas, pormenores que parezcan en el conjunto, aunque fieles a una estricta metodología. Desde el punto de vista cultural y patrimonial, representa un aporte inestimable en el campo de lo histórico, en lo político institucional y en la formación de la conciencia histórica de la población toda. Por último, finalmente, será un instrumento insustituible para entender la pertenencia a una comunidad provincial y regional desde las particularidades y las identidades comunes. A nuestro entender, dice el doctor Cueto, aunque quizás imperceptible a corto plazo, es el aporte a la consolidación de la conciencia histórica clave para consolidar la identidad. Muchas gracias. Bueno, creo que soy la última, ¿no? Realmente no estarán muy dormidos. Bueno, yo creo que se van a dormir más, entonces. Bueno, como soy la última, tengo que decir algunas cositas para unir un poquito todas las cosas importantes que se han dicho hoy, o algunas que me toca a mí por lo que voy a desarrollar. En primer lugar, no voy a hablar del Museo Histórico Provincial Agustín Ñeco, no vayan a creer. Vengo acá por la universidad, estoy representando el Instituto de Historia Regional y Argentina Héctor Domingo Arias. Gracias, por supuesto, a la señora decana por haberme nombrado desde la facultad y, por supuesto, a todos mis amigos de AMUPRI por este espacio y a los amigos del ICON y del ICOFONLAN. Realmente me siento muy honrada y espero que esté a la altura de las circunstancias. Y a pesar de que no voy a hablar del Museo Histórico, voy a hablar de algo más metodológico. Por supuesto, la experiencia surge de un museo de historia regional y local. De alguna manera, voy a continuar aquello que dijo el profesor Peñafort cuando habló de las ruinas, dijo él, ¿no? Yo podría agregar de los vestigios del pasado y de cómo esos vestigios se transforman en fuentes, de lo tridimensional, del objeto, a ser fuentes del conocimiento histórico. Por lo tanto, voy a arribar a algo que es un bosquejo metodológico que surge nada más de la experiencia, quizás para decirles aquí lo difícil que es armar una muestra de carácter histórico, lo difícil y lo complicado, lo complejo, y además esa es la forma, por supuesto que habría seguramente mucho más que adjuntar, por la cual esos objetos pueden llegar a hablar o hacerlos hablar. Una de las grandes preocupaciones en mi actividad de más de 40 años en que he estado conviviendo con un pie en el museo y otro en la universidad fue la de buscar ensamblar el conocimiento teórico que recibía en la universidad con la tarea compleja y a veces difícil de abarcar en un museo de historia regional y local con una colección tan diversa y heterogénea como la vida misma. Es que en un museo donde se refleja la vida del hombre, de la región, en toda su dimensión, a partir de un concepto antropológico de la cultura, se van acumulando testimonios del pasar, accionar y ser del hombre,
en su compleja variedad, que quedan atesorados como piezas desarticuladas del rompecabezas de la vida. Realizar una exposición de un tema determinado dentro de esta diversidad es un trabajo de investigación histórica. Por lo tanto, para la correcta resolución de la muestra, antes de entrar en los aspectos museográficos, se deben seguir los pasos del método científico histórico, pero adaptado a las necesidades museológicas para lograr un buen guión. Tratando de combinar los dos ámbitos, historia y museo, que son en definitiva dos aspectos de una misma realidad cognoscitiva, pero que no siempre han sido correctamente vinculados, me fue surgiendo la necesidad de proponer un bosquejo metodológico, que junto a otras experiencias vayan definiendo una metodología científica para la preparación y tratamiento en una exposición de objetos históricos. En principio, sugeriría dos grandes fases. Una primera fase, que podríamos llamar teórica, supondrá una primera aproximación al tema y se trataría de la visión totalizadora del mismo, que servirá para construir el andamiaje donde se va a trabajar. Una segunda fase, podríamos denominarla empírica, consiste en el análisis de las fuentes, incluyendo el manipuleo de los objetos, junto al auxilio de otras operaciones lógicas como la observación y la comparación, para volver de nuevo al conocimiento general y proponer la síntesis final. Aclaramos que las denominaciones de las dos fases no hacen aquí referencia a una cuestión esencial sino epistemológica. Entrando en el análisis de cada fase, en la fase teórica podríamos marcar tres pasos sucesivos. Un primer paso es el planteamiento del tema a desarrollar en la muestra en forma de problema, o sea, como algo que necesita ser resuelto. Esto supone una primera instancia de selección del problema. En ello juega la relevancia que pueda tener para la comunidad desde el punto de vista histórico, cultural y social. Asimismo, deberá ponerse en la balanza el elemento humano con que se cuenta, esto es la capacitación teórico-metodológica y la dimensión del grupo que preparará la muestra, que será esencial para determinar el grado de complejidad del tema a abordar y su extensión. Juega también la viabilidad, ya sea en cuanto a la disponibilidad de los recursos documentales, como de la variedad de los objetos relacionados con el tema con que se cuenta, para poder concretar una muestra clara y sugerente. Por último, la existencia o no y la cantidad de recursos económicos, de obras de infraestructura adecuada para la instalación, montaje, conservación y seguridad de la muestra, son elementos definitorios para encarar o abandonar un tema. Si a esto sumamos la posibilidad de contar con tecnología de última generación, computadoras, proyectores, aparatos de sonido, es decir, todo lo que se ha dicho hoy en el correr del tiempo, tendremos, por supuesto, una mejor llegada al receptor en la difusión del mensaje museológico. Debemos aclarar que la lista no está completa todavía. Siempre hay un factor personal en toda obra humana. Como ocurre en el campo de la ciencia histórica, también en la museología, los criterios de originalidad, de vocación y de interés personal por determinadas cuestiones son los que originan la decisión de adentrarse en tal o cual problemática. En definitiva, estos son los principales motivantes que ayudan a sortear y a superar muchas de las dificultades. De esta manera es factible adentrarse en un tema por haber detectado alguna incoherencia o una laguna en una época determinada para aumentar el conocimiento sobre una cuestión o simplemente porque el investigador expositor se haya apasionado por el tema. Es importante tener en cuenta que estos dos últimos criterios deben flexibilizarse ante la escasez de los criterios de relevancia y viabilidad. Es imprescindible agregar siempre un ingrediente infaltable en esta lista para todos los casos: el tiempo disponible. Muchos estudios o muestras quedan incompletos o incorrectos por un error en el cálculo del tiempo a invertir. También es necesario tener en cuenta el tiempo, pero ahora del tema abordado, debido a que en toda cuestión relacionada con la historia debe delimitarse tiempo y espacio, dado que solo se puede estudiar un tema cuyo acotamiento espacial conforma un universo de análisis homogéneo, con áreas de origen, expansión, difusión y contacto, y que a su vez se desarrollan en un corte temporal que supone la coyuntura y el proceso.
Es decir, debemos ver el tema en el tiempo corto, el mediano y el largo, dejando planteada su proyección en el futuro inmediato y lejano. De esa forma las muestras cobran mayor interés para el público en general. Finalmente hay que definir el ámbito donde se desenvuelve el tema del problema, ya sea institucional, político, económico, religioso, familiar, etc., o varios de ellos, para establecer con claridad el tipo de relaciones y pautas que regirán entre los componentes de la muestra. Un segundo paso es la reconstrucción del marco teórico, donde van a ir cobrando significado las piezas sueltas que el pasado va dejando. Esta reconstrucción se hará a partir del rastreo de todo lo que otros estudiosos han elaborado y concluido sobre el tiempo coyuntural donde han tenido origen los objetos, y el estructural donde ellos han permanecido a veces y otras han modificado sus funciones y hasta su apariencia. Por lo tanto, podríamos decir que solo en la relación dialéctica del tiempo corto con el tiempo largo se va haciendo evidente el proceso que va ensamblando los objetos, desperdigados por el terremoto de los años. Este segundo paso es el momento de la búsqueda y consulta de todo lo que hay escrito sobre el tema hasta el presente, en forma general, tangencial o específica, y de la reconstrucción del entorno a partir de ello. Este trabajo debe ser abarcativo y meticuloso para permitir una correcta aproximación al tema y el surgimiento del tercer paso. El tercer paso consiste en la formulación de la hipótesis heurística, es decir, las que se plantean en el primer momento de la investigación. De una veraz reconstrucción teórica surgen con nitidez ideas confusas, lagunas en el conocimiento o datos incompletos que necesitan ser revisados. En este contacto con la realidad del conocimiento histórico van surgiendo las primeras dudas junto a las conjeturas. En el caso particular de la preparación de una exposición, al contacto teórico se le sumará el empírico, que surgirá de una primera aproximación a los objetos existentes en el museo y que a priorísticamente se sabe o se intuye que tienen relación con el problema o entre sí. Estas dudas enunciadas en forma de preguntas o con una estructura legaliforme, sí, solo sí pase tal cosa, siempre que pase tal cosa pasa tal otra, que las haga susceptibles de sufrir todos los cambios necesarios indicados por el avance de la investigación, son, aún equivocadas, criterios de pertinencia imprescindibles para penetrar la cuantiosa y caótica información que se nos va acumulando. La segunda fase, que hemos denominado empírica, se deben observar en ella tres pasos fundamentales también: recolección de datos, análisis y procesamiento de los mismos, y finalmente la elaboración de la síntesis, que en este caso será la exposición. En el primer paso de esta segunda fase realizaremos un relevamiento exhaustivo de fuentes, entendiendo por tales a todo elemento que pueda encerrar información acerca del devenir del hombre, esto es, y adoptando una rápida sistematización, todo lo que transmite la escritura, más la tradición oral, los objetos y sus restos. Justamente se trata en este bosquejo metodológico de aumentar el protagonismo de los objetos y los restos como fuentes del conocimiento histórico, dado que a partir del positivismo alemán del siglo XIX no había historia si no había documentos escritos. Sabido es que el método positivista consistía en seguir una serie de etapas para determinar la autenticidad de las fuentes escritas y luego se procedía a su análisis, de modo que su resultado era solo lo que figuraba en esos documentos debidamente depurados. Se hacía así la historia del oficial en sus distintos aspectos políticos, económicos, religiosos y hasta sociales y culturales. Pero no se reflejaba la menuda historia, la de todos los días, que habla de la intimidad del hombre, de su vida privada, aquella que mejor trasunta la forma de hacer, sentir, no solo de un pueblo considerado en su totalidad, sino de los distintos estamentos, ya que niveles socioeconómicos diferentes se corresponden con diferentes niveles culturales, variando la tradición, la visión y la cosmovisión, y en definitiva la vida misma, aun cuando encontremos un sustratum común. Esa historia es la que desde hace un tiempo ha comenzado a escribirse, con todo éxito en varios centros de cultura del mundo occidental, para lo cual se ha revalorizado el aporte de dos antiguos relegados, la memoria individual y colectiva
y los restos materiales que se van salvando del cataclismo de los tiempos. En este caso particular de la preparación de la exposición, la recolección de datos habrá que hacerla con dos objetivos. El primero, para profundizar todo lo que se ha elaborado en el universo científico-cultural sobre el tema problema y recoger toda aquella información que sea pertinente, ya sea contemporánea al hecho o inmediatamente posterior. Estas operaciones deben llevarse a cabo en el museo y en otros repositorios, tratando de abarcar el mayor espectro posible. El segundo objetivo, se trabajará todos los objetos del museo que a priorísticamente se han seleccionado y sobre la ficha de documentación de las piezas. En el caso de materiales que todavía cumplen alguna función en algún sector de la comunidad o de bienes que no están alejados en el tiempo, se deben recurrir a las entrevistas de personajes claves, conocedores del tema por haber sido protagonistas o haber tenido algún contacto con ellos. En esta instancia es muy importante manejar ciertos recursos técnicos para evitar las pérdidas de tiempo. Localización de acervo, ya lo sabemos lo que trabajamos en historia, las listas bibliográficas, las publicaciones, éditas o inéditas, es decir, no publicadas, consulta de eruditos, en fin, bibliotecarios y demás. Pero además debemos ubicar a los informantes de la comunidad que sirvan de nexo con los archivos de particulares, eso es otra cosa importante, que tengan relación con el problema investigado, y a coleccionistas del medio que aporten con su experiencia y sus objetos al mayor conocimiento de la cultura material. Otra cuestión es no caer en la dispersión, para lo cual ayudará el previo dominio teórico del tema y las hipótesis heurísticas, con la cual iremos penetrando en el problema planteado. Finalmente debemos tener en cuenta la organización de la recolección de objetos a través de fichas de identificación, de documentación, de registro, todas aquellas fichas que sirven a la historia, las famosas fichas, y de contenido o de síntesis. En el caso de estudios cuantitativos o susceptibles de ser sistematizados, recurriremos a las matrices de datos, por supuesto, y la determinación de variables en el primer caso, y en las de cuadros temáticos cronológicos, técnicas proporcionadas por las ciencias sociales a la historia. Es importante ir realizando con todos estos datos así recolectados un bosquejo de sistematización, es decir, un plan de clasificación de bases lógicas y cronológicas, para lo cual ayuda la ubicación en el contexto y la indagatoria del marco teórico. Con las hipótesis heurísticas, los datos recolectados y el bosquejo de sistematización entraremos en el segundo paso de la fase empírica. Este consiste en el análisis y procesamiento de los datos, que hoy no está tan centrado en los procedimientos hermenéuticos de la escuela positivista, esto es, la conocida crítica externa de la fuente, sino más bien en su decodificación, que por aquí se ha hablado del tema, a partir de los procesos de análisis, comparación, clasificación, tabulación, crítica y evaluación, dado que en muchos casos se está trabajando con fuentes estadísticas o de autores anónimos o desconocidos completamente, donde lo importante es la contemporaneidad de los hechos o su mayor o menor participación en ellos. Queda relegado el principio de autoridad, primando la autenticidad y validez a partir de la coherencia con el conjunto. En el caso especial de una exposición de objetos históricos, a los procesos señalados se le suma la observación minuciosa de cada uno de esos objetos, agregándole de esta manera una instancia experimental al proceso de investigación histórica, que es esencialmente teórico. Se realizan fichas descriptivas donde se consignan medidas del objeto, material utilizado, formato, técnica constructiva, pinturas o aceites que los han recubierto o no, funciones según apariencia, relaciones con otros objetos, estado del objeto, etc. Cada uno de estos ítems y su relación entre sí van agregando características particulares y muchas veces desconocidas a cada época o etapa del hombre en un lugar determinado. A ello se suman las fichas sobre la historia particular del objeto, que le da una dimensión universal a la cuestión planteada, y conjuntamente se hacen las fichas que se refieren a las funciones a lo largo del tiempo, lo cual va marcando los cambios y permanencias
en relación al conjunto y al contexto. Así, a partir del manipuleo del objeto, su estudio analítico y comparativo, adjuntando la carga de tradición que éste conlleva, su gradual inserción en el contexto y la contrastación con el conocimiento teórico y las hipótesis, se va logrando decodificarlo y transformar el testimonio de un pasado en fuente tridimensional del conocimiento histórico. Se consigue así aumentar el espectro de lo conocido y lograr una aproximación más vivencial al hecho o al proceso, que en los casos donde solo se utilizan las fuentes escritas u orales. En el plano del conocimiento se nota una diferencia cuantificable, es decir, mayores posibilidades en el espectro de lo histórico, pero también calificable, dado que aumenta la calidad genuinamente humana de lo informado o trasuntado por estos objetos tratados como fuentes tridimensionales y no como ejemplares. En el plano de los resultados se nota aún más las diferencias, pues se enriquecen las posibilidades de difusión y comprensión de la historia. En el tercer y último paso, que supone una enriquecida vuelta a lo general, luego que se ha partido de ello para entrar a un análisis intermedio de componentes y relaciones, se manifiesta por lo común en la historia por una síntesis escrita que puede adoptar dos modalidades bien diferenciadas, o la explicación secuencial, cronológica o causal, en cuyo caso estamos frente a una síntesis genética, o la explicación estructural, que pone énfasis en las relaciones funcionales y el conjunto, pudiéndose dar una tercera modalidad que es la vinculación dialéctica entre ambos enfoques. En el ámbito de la museología, la síntesis histórica se logra a partir de una simbiosis entre el objeto, su representación gráfica o fílmica y la escritura. Si reflexionamos un poco, esto constituye un aporte extraordinario del objeto a la historia, ya que es la única manera de concretar el hecho histórico o el proceso, dando una cuota de praxis a una ciencia fundamentalmente teórica y una mayor aproximación a la realidad vivencial del hombre del pasado, desde el punto de vista explicativo, aumentando las posibilidades formativas de la historia. Siguiendo las nuevas corrientes de la historia regional, se tratará de reconstruir con los objetos la actividad del hombre en el tiempo corto, en el marco del tiempo largo, según la concepción estructural, y también desenvolviéndose en un espacio dinámico, una microrregión cambiante, mostrando los enlaces con la región y las otras regiones del país. Si es posible, con la macrorregión, para evidenciar las vinculaciones continentales y más allá, en muchos casos, con el resto del mundo. Es decir, a veces no tiene límites occidentales. Resultará así una reconstrucción menuda de un aspecto de la vida del hombre de la región que atienda hasta el mínimo detalle, el cual será comprensible inmerso en una organización sistémica y una visión de conjunto. Resultará de esta manera una síntesis-exposición que podríamos definir como dialéctica, dado que lo esencial será la relación lógica, ya entre las partes con el todo, ya entre la secuencia con la estructura, o el hombre con su tiempo y su espacio, y aún más los objetos entre sí y con el contexto. Con esta forma de arribar y presentar la explicación histórica, estamos evidenciando que la historia es ciencia, porque según vimos, accedemos a su conocimiento a través de una metodología científica, pero es también arte, en cuanto supone un trabajo que depende de la creación individual o grupal, ya que con los mismos elementos, dos personas o dos grupos no tendrían la misma exposición, de la misma forma que el discurso es diferente entre los historiadores que abordan una misma problemática. Esto es así dado que dos personas puestas a reconstruir una realidad pasada a través de los únicos sobrevivientes de ese tiempo que son los objetos, aún en el supuesto de partir de una misma base cognitiva, producirán resultados diferentes, pues entrarán a jugar de distinta manera escalas de valores éticos y estéticos, además del ingenio y el espíritu creativo. Sería, por supuesto, más esclarecedor este planteo si tuviera tiempo de ejemplificar este bosquejo metodológico con una experiencia de las muchas que a lo largo del tiempo uno ha puesto en práctica. Pero en aras de la brevedad,
no sé si puedo apuntar sintéticamente los aportes que este camino podría traer a un expositor de un museo de historia, muy modestamente. En definitiva, es una propuesta para el tratamiento de una muestra de objetos históricos, consistente en adoptar una metodología científica pero abierta a la libertad creadora del hombre y de la cual la museografía debe ser subsidiaria y que supone cambios de calidad e intensidad en varios aspectos. Y que por supuesto, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, en cuanto a las resoluciones museográficas, creo que ambas cosas mezcladas daría grandes resultados. En cuanto al mensaje museológico, en los aspectos, ¿no es cierto?, en las ventajas que esto podría traer serían muchas. Se crecerá en claridad, definición y veracidad en el mensaje museológico. En el rol educativo se logrará una buena calidad de información, pero a su vez se intensificarán los fines formativos de la historia, que es muy importante. No voy a entrar en algunos detalles que he apuntado acá porque es mucho y en aras de la brevedad. En cuanto al rol sociocultural, podrá ser más dinámico, movilizador y protagónico. El visitante dejará de ser un mero espectador de hechos históricos presentados como lejanos, extraños y desvinculados, sino que podrá emocionarse, vivenciar el pasado y hasta sentirse partícipe de él, pudiendo sumar nuevos aportes interpretativos al tema planteado. Esto hablando solamente del guión. No quiero ni pensar si podemos llegar a plantear muchas de estas técnicas tan modernas que hay hoy, ¿no? Que algunas las hemos muy modestamente planteado, pero otras están muy lejos de nuestra realidad. En un museo de historia regional y donde además su colección refleje tanto la vida pública como privada, es decir, que ella sea un universo tan diverso como la vida misma, realizar una muestra así planteada ayudará al hombre de la región a aprender y aceptar su propio pasado, comprendiendo que en esta diversidad está su riqueza, en la mixtura entre lo foráneo y lo nativo, y a través de esa integración comenzar a definir la frecuentemente confundida identidad. Y para terminar, eso es en el plano museológico, pero en el plano de la historia surge una revalorización del objeto como fuente del conocimiento, como dijimos hace un rato, con todos los aditamentos que otras fuentes, entre ellas las orales, le acercan a lo tridimensional, posibilitando el despertar de la emoción ante la visión de los únicos sobrevivientes de la historia. En el plano metodológico, la posibilidad enriquecedora de configurar regiones culturales. Regiones a partir de los objetos, lo que resulta un excelente medio didáctico para visualizar la micro y la macroregión, y ya que nos acompaña acá el director el amigo Rodrigo, yo he tenido un viejo sueño que a lo mejor algún día lo hace realidad el camino, y es llegar a mostrar la región americana, no solamente la Guyana, unida a la chilena, a Perú, la región que va por toda los Andes, o sea, el hombre andino a través de los objetos, ¿no? Se nota, es muy evidente nuestra hermandad. Esta muestra así concebida contribuirá a la captación del observador de la integración de su espacio regional y de las vinculaciones con otras regiones del país y con el continente y sus raíces americanas. Finalmente, con este planteo de una muestra histórica como reconstrucción intelecto creadora, estamos alimentando una polémica que hace mucho está en el tapete, la historia como ciencia o como arte. Los que se inclinan por esto último están revalorizando a la Calíope de los griegos, es decir, la poesía, el discurso, la literatura. Creemos que ambos ingredientes se necesitan para cocinar una buena historia. Muchas gracias y disculpen el tiempo. En los distintos frentes en los que les ha tocado trabajar, María Julia en el Museo Histórico, Susana no solo a través de la docencia y la investigación, sino también en la Junta de Estudios Históricos, que está haciendo una labor increíble. Pero como yo no vengo ni de la museología ni de la historia, sino del periodismo, me voy a permitir una transgresión y me voy a permitir un cierre que tiene que ver con la mirada, si se quiere, del público, acerca de por qué son importantes los museos. Todo lo que ustedes han dicho tiene que ver con algo que está escrito, no me acuerdo si es en el primero o segundo artículo del Estatuto de la Universidad Nacional de San Juan, donde dice que uno de los objetivos de la universidad
es formar hombres y mujeres libres y felices. Y a esto me quiero referir. Básicamente creo, es mi mirada, que los museos son testigo y testimonio al mismo tiempo de algo que es sumamente importante para todas las personas, que es el sentido de pertenencia. Dicen los que saben que es más doloroso sentir que uno no pertenece a la propia muerte. Duele más que la muerte sentir que uno está excluido de algún grupo, de algún clan, de una historia en definitiva. Yo creo que en ese sentido los museos, todos los que trabajan en museos, todos los que trabajan en historia para revalorizar los objetos y las historias que tienen que ver con las personas, contribuyen a que seamos más felices porque nos dan un lugar a donde pertenecer. Muchas gracias.